Vamos a resolver la primera parte del laboratorio resumen para la prueba 1 de estadística. La información presentada en la hoja base de datos corresponde a datos obtenidos de clientes de telefonía móvil de Santiago, año 2018. Letra A. ¿Cuál es la muestra obtenida para este estudio? Para ello vamos a la base de datos y observamos que cada una de las filas tenemos la información de un cliente. Por lo tanto, la población será todos los clientes y la muestra será la cantidad de clientes. Seleccionamos la columna completa y observamos que en el recuento indica que tenemos 550 datos. Así es que podemos decir que la muestra está compuesta por 550 clientes de telefonía móvil de Santiago, año 2018. Letra B. ¿Cuál es la población a la que hace referencia la información del estudio? Como ya dijimos, la población son todos los clientes de telefonía móvil de Santiago, año 2018. Letra C. Identifique las variables y clasifique. Para identificar las variables vamos a la base de datos y observamos que la información que tenemos para cada cliente es el pago mensual, el género, la compañía y la permanencia en la compañía. Entonces, la clasificación del pago mensual es cuantitativa continua, el género es una variable cualitativa nominal, compañía cualitativa nominal y permanencia en la compañía es una variable cuantitativa discreta. Letra D. Construya una tabla de distribución de frecuencias para la variable pago mensual. Considere frecuencias absolutas, absolutas acumuladas, relativas porcentuales y relativas porcentuales acumuladas. Para la construcción, considere 10 intervalos. En este caso, entonces, no tenemos que calcular la cantidad de intervalos, solamente la amplitud y construir la tabla. Entonces, vamos a la letra D, vamos a calcular el rango y la amplitud de los intervalos. Para el rango usamos la función igual max. Es el máximo, nos vamos a la base de datos y seleccionamos el pago mensual, columna completa. Cerramos el paréntesis y a eso le restamos el mínimo, que es el número menor, y nuevamente seleccionamos la columna del pago mensual completa. Ojo, aquí arriba está escrita la función y cuando cerremos el paréntesis y apretemos Enter, el resultado va a aparecer en la otra hoja. No hay que cambiarse de hoja desde acá, sino que solamente presionar Enter porque el cálculo automáticamente aparece en la hoja del desarrollo. Ahora, la fórmula de la amplitud. Esto se calcula con redondear más. Redondear más. Y esto es el rango que acabamos de calcular, dividido en el número de intervalos, que esta vez no lo calculamos. El ejercicio dice que son 10. Y como la base de datos está sin decimales, entonces aquí ponemos 0 decimal. Base de datos, pago mensual, sin decimales. Por eso acá ponemos el redondeo a 0 decimal. Y ahora vamos a construir la tabla dinámica. Vamos a la base de datos, seleccionamos en cualquier parte por aquí, y vamos a insertar tabla dinámica. Y lo vamos a hacer en la hoja de cálculo existente, cuya ubicación va a ser en la hoja de desarrollo, ahí. Aceptamos. Entonces, la variable que quiero tabular es el pago mensual y luego tomaré alguna de las variables que me permita hacer el conteo. Importante, debe aparecer en configuración cuenta, no en suma. Entonces lo que hago es configurar el campo de valores y lo cambio por cuenta o recuento. Ahora sí, está en cuenta. Entonces, si observamos la tabla, esta tabla no agrupa nada, es demasiado larga, por eso tenemos que agrupar. ¿Cómo agrupamos? Pintamos, clic derecho, vamos a agrupar. El primer ticket lo dejamos, el segundo lo eliminamos y donde dice por, anotamos la amplitud que acabamos de calcular, que sería 2155. Y ahí aceptamos. Ya tenemos los intervalos. Entonces esto es el pago mensual y su unidad de medida es pesos.
Luego tenemos la frecuencia absoluta, subí, y ahora vamos a calcular el resto de las columnas. Hay dos opciones, podemos copiar esto abajo y continuar construyendo manualmente la HI, la FI y la HI. Si lo hacen de esta manera, entonces tienen que poner una autosuma al final de la frecuencia absoluta para saber cuántos datos hay, y luego calculamos el porcentaje. Pinchamos 3 dividido en 550 y aquí presionamos F4 para que aparezcan los signos pesos que me fijan la división, el divisor. Y esto lo paso a porcentaje, le voy a dar un par de decimales y arrastramos. Si quieren comprobar que está bien, la autosuma debiese dar 100. Ahí. Frecuencia absoluta acumulada. El número 3 lo traspasamos hacia el lado sin hacer ningún tipo de cálculo. Y ahora el valor de arriba más la frecuencia absoluta de la segunda fila, F2. Y desde aquí hacia abajo arrastramos desde el 20. Ojo, que no sea así porque ahí no resulta. Tiene que ser desde el 20 y sin presionar F4. Aquí no hay signos pesos porque esta vez no quiero fijar. Quiero que vaya sumando fila a fila. Para que comprueben, el 550 que está ahí debe ser equivalente al número que está acá. Para saber que está bien. Y para la HI vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo vamos a copiar y lo vamos a pegar al lado porque produce el mismo efecto pero cambiando por la fila de los porcentajes. Si ustedes observan, aquí aparece en decimal, pero si lo pasamos a porcentaje ya tenemos el cálculo hecho. Debe terminar en 100% igual que acá. Entonces aquí ya tenemos la tabla terminada. Ahora, si toman la otra opción, que es dentro de la tabla dinámica, lo que tienen que hacer es, dentro de la tabla, tomar 1, 2 y 3 veces más una variable que llegue a los valores. Fijarse que cada una de ellas esté en cuenta, en configuración cuenta. Al hacer esto se generan 3 columnas nuevas, que teníamos la FI. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar la HI, cambiar la frecuencia F mayúscula y F mayúscula, y cambiar la frecuencia H mayúscula. Entonces, en este momento tenemos 4 columnas con los mismos números, pero vamos a ir haciendo el cambio. La frecuencia absoluta, vamos a cambiar primero, ahí. Vamos a poner ahí, ahora sí. La frecuencia absoluta se queda tal cual porque es lo que estamos haciendo es contar, pero aquí tenemos que hacer un cambio para que queden los porcentajes. Por lo tanto, pinchamos dentro de la celda, clic derecho y vamos a mostrar valores como en el porcentaje del total general. Ahí ya se cambió. Ahora vamos a hacer lo mismo con la frecuencia absoluta pero acumulada. Pinchamos, clic derecho, mostrar valores como, y vamos a mostrar total en. Aceptamos. Y ahora con la frecuencia HI mayúscula, pinchamos, clic derecho, mostrar valores como, y ahora porcentaje del total en, y aceptamos. Entonces tenemos arriba y abajo la misma tabla hecha con dos caminos distintos. Ustedes eligen cuál es el que van a tomar. La tabla es la correcta. Letra E. Complete la tabla adjunta con la información pedida. Nos están pidiendo el valor de F4, que lo vamos a buscar en la tabla 1, 2, 3, 4, en la columna de las F minúsculas, así es que vamos a marcar con un color ahí, 90, y está asociado a este intervalo. Por lo tanto, estos son 90 clientes que pagan entre esos valores. Vamos a la otra. H6. H6%. Columna de las H, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner otro color para ubicarlo bien. 24,36% está asociado al pago mensual en ese intervalo.
F mayúscula 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 534. Entonces, marcamos con otro color aquí. Esto está asociado al límite superior de este intervalo, porque es una acumulación a lo más 27.915. Son 534 clientes que pagan a lo más 27.915 pesos. Y por último nos piden H5 mayúscula. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a buscar. Y eso está asociado al límite superior de este intervalo. El 51,82% de los clientes pagan a lo más 21.450 pesos. Ahí está. Entonces, vamos a traspasar el valor. Lo pueden digitar también. En mi caso yo lo voy a traspasar. Presiono igual. Igual, me voy a la hoja del desarrollo y pincho donde está el F4. Y sin cambiarme de hoja, presiono Enter. Ahora para el siguiente. H6. Presiono igual. Voy a la hoja del desarrollo y pincho donde está el H6. Presiono Enter. Igual. Desarrollo. Pincho donde está el 534, que es el F8, y Enter. Y ahora presiono igual. Voy donde está el H5, lo pincho y presiono Enter sin cambiarse de hoja. Y se traspasan los valores hacia el lado. Entonces, F4, 90 clientes pagan mensualmente entre 17.141 y 19.295, dado que el 90 está asociado a ese intervalo. A ver, siguiente. 24,36% de los clientes pagan mensualmente entre 21.451 y 23.605, dado que el H6 está asociado a ese intervalo. Luego, 534 clientes pagan mensualmente entre 10.676 y 27.915, o también podemos decir a lo más 27.915. ¿Por qué podemos decir entre en esta oportunidad? Porque estamos considerando desde el valor menor hasta 27.915, que es el límite superior de este intervalo. Y en el ejercicio de H5, 51,82% de los clientes pagan mensualmente entre el valor menor de la tabla y 24.450, o a lo más 21.450. Entonces, consideramos esto porque se acumula desde el valor menor hasta el límite superior del intervalo, o a lo más 21.450.